La filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. A lo largo de la historia ha habido muchos filósofos que hicieron descubrimientos científicos, aunque si en este video nos pusiéramos a hablar de todos ellos, el video duraría como 2 días. Así que en este video nos vamos a enfocar en 6 filósofos antiguos que hicieron más que solo pensar o razonar y terminaron haciendo descubrimientos científicos. Así que ahora, comencemos. En este sexto puesto vamos a hablar de un filósofo y matemático griego. Considerado el primer matemático puro, Pitágoras contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas. Fundó la escuela pitagórica, que combinaba la filosofía con las matemáticas y la música. Su escuela hizo importantes avances en la aritmética y la geometría. Uno de los descubrimientos científicos más famosos de Pitágoras es el famoso teorema de Pitágoras, que afirma lo siguiente: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es básicamente el lado opuesto del ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, conocido como catetos, los otros dos lados que no son la hipotenusa. Si bien este resultado y las ternas pitagóricas eran conceptos que ya conocían y utilizaban los matemáticos babilónicos y en la India desde hace mucho tiempo, fueron los pitagóricos los primeros en que plantearon una demostración formal del teorema. Esta demostración es la que se encuentra en el libro de Euclides llamado Los Elementos. Otro de sus descubrimientos son los sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen 5 poliedros regulares: el tetaedro, que tiene un total de 4 caras, el hexaedro o cubo, que tiene 6 caras, el octaedro con 8 caras, el dodecaedro con 12 caras y el icosaedro con un total de 20 caras. Se cree que Pitágoras sabía cómo construir los 3 o 4 primeros, pero fue Hipaso de Metaponto en el 470 a.C. quien descubrió el dodecaedro. Se debe a Téteto la demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. Aparte de los ya mencionados, Pitágoras hizo también otros descubrimientos importantes, como las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, la relación aritmética de la escala musical. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Tales de Mileto es reconocido por romper con el uso de la mitología y la superstición para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante las teorías e hipótesis naturalistas que utilizan la razón, por lo que es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega occidental. Se le atribuyen a Tales varios descubrimientos matemáticos que están registrados en el libro de Euclides, Los Elementos. Asimismo, es muy conocida la historia acerca de un método de comparación de sombras que Tales había utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El Milesio se percató de que se podía saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día de que su sombra está más o menos de igual tamaño que su cuerpo. Este método fue aplicado luego de otros fines prácticos en la navegación. Se supone además de que Tales conocía ya muchas bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene por fuerza 2 ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionales entre los ángulos que se forman al cortar 2 paralelas por una tercera línea recta. Se le conoce como el padre de la geometría. Desarrolló su trabajo en Alejandría, situada en el antiguo Egipto, en tiempos de Ptolomeo I de Sóter, y fundó la escuela de matemáticas de la ciudad. Euclides fue un matemático y geómetra griego. Es conocido principalmente por su obra Elementos, una recopilación sistemática y completa de conocimientos matemáticos. Los principales aportes de Euclides a la ciencia se centran en el campo de las matemáticas, específicamente en la geometría euclidiana. Sus contribuciones más significativas incluyen Fundamentos de la geometría euclidiana. Euclides estableció un conjunto de axiomas y postulados desde los cuales desarrolló la geometría euclidiana. Estos axiomas, conocidos como los postulados de Euclides, sentaron las bases para el estudio sistemático y lógico de la geometría y tuvieron una influencia duradera en el desarrollo de las matemáticas. Método deductivo y demostraciones rigurosas. Euclides utilizó un enfoque lógico y deductivo en sus demostraciones matemáticas.
Estableció una serie de pasos lógicos y reglas de inferencia para demostrar teoremas y proporciones geométricas. Este enfoque riguroso de demostración se convirtió en un estándar en el desarrollo posterior de las matemáticas. Organización sistemática del conocimiento. En su libro, Elementos, Euclides presentó una estructura sistemática para la enseñanza y el estudio de las matemáticas. Organizó los teoremas y las proporciones en un orden lógico. Estableció definiciones claras y proporcionó ejemplos ilustrativos. Esta estructura ordenada permitió una comprensión más completa y un aprendizaje progresivo de la geometría. Hablemos del que es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental, ya que sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico griego, nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Fue un discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido. Durante 20 años que estuvo en la Academia de Atenas, poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año después de su muerte. Aunque no hizo descubrimientos matemáticos en específico, Aristóteles contribuyó significativamente al desarrollo de las matemáticas al sentar las bases de la lógica. En la filosofía de las matemáticas, Aristóteles considera que los objetos matemáticos son, a diferencia de Platón, abstracciones de objetos y realidades materiales dependientes del mundo físico y no podían tener realidad aparte de las cosas empíricas. Las matemáticas se pueden apreciar como universales. Aristóteles también escribió acerca del concepto de infinito, el cual diferenció entre los infinitos potencial e infinito actual. También se le atribuyó la paradoja de las ruedas. Fuera de las matemáticas, Aristóteles hizo algunas aportaciones a la ciencia, como podría ser el caso de la medicina. Sus estudios en biología lo hicieron el precursor de la filosofía, de la fisiología y la anatomía comparativa gracias a la comparación de más de 50 seres vivos. En efecto, sus hallazgos en el ámbito de la embriología dieron las primeras descripciones de las primeras etapas del desarrollo, formación de órganos y las diferencias entre venas y arterias. El trabajo que produjo fue utilizado durante siglos como parte de las teorías de la medicina griega antigua, donde 4 cualidades, calor, frío, húmedo y seco, dieron forma a la investigación científica. Dentro de las aportaciones de Aristóteles está la importancia de observar cuando se desea comprender el funcionamiento de las cosas, y la utilizó como parte de la práctica más importante del razonamiento, el método científico. Se deben muchas medidas a esta filosofía de investigación, por lo cual sentó las bases de lo que hoy son los grandes descubrimientos en áreas como la matemática, la física, la química y la zoología. El método inductivo-deductivo, como se le conoce, es la única forma que tenemos de averiguar la causa de las cosas y del cual deriva el conocimiento científico. Es por esta y otras razones que me habré dejado que Aristóteles está en el tercer puesto de esta lista. En este segundo puesto vamos a hablar de una persona que, aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo, filósofo y matemático griego. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Si bien Arquímedes no inventó la palanca, sí describió la primera explicación rigurosa conocida del principio que entra en juego al accionarla. Según Papo de Alejandría, debido a su trabajo sobre palancas comentó: «Deme un punto de apoyo y moveré el mundo». Plutarco describe cómo Arquímedes diseñó el sistema de Polipasto, permitiendo a los marineros usar el principio de la palanca para levantar objetos que, de otro modo, hubieran sido demasiado pesados como para moverlos. Aparte de la palanca, Arquímedes también dio otro aporte a la ciencia que vendría a ser el principio de Arquímedes. Es uno de los legados más importantes y famosos que nos dejó la época antigua. De forma accidental, Arquímedes describió una manera de calcular el volumen de todos los objetos. El principio de Arquímedes reza que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido, ya sea líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Esto quiere decir que lo único que determina el aumento de nivel del fluido es el volumen del objeto, su peso no importa. Este principio, además de ser básico para el cálculo de volúmenes cuando todavía no se disponían de las técnicas avanzadas, fue clave para perfeccionar la flotación de los barcos, los globos aerostáticos, los salvavidas y los submarinos. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Eratóstenes fue un polímata griego, matemático, astrónomo y geógrafo de origen cirenaico. Eratóstenes posee una gran variedad de conocimientos y actitudes para el estudio,
astrónomo, poeta, geógrafo y filósofo. Su apellido fue Péntalos, nombre que se reservaba al atleta vencedor de las 5 competiciones de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Ciudas afirmaba que era conocido como el segundo Platón, y diversos autores dicen que se le daba el sobrenombre de Beta, por la segunda letra del alfabeto griego, porque se ocupó en el segundo lugar de todas las ramas de la ciencia que cultivó. Si bien ya habían otros griegos que afirmaban que la Tierra era esférica, como es el caso de Pitágoras y Aristóteles, Eratóstenes sería la primera persona en calcular el diámetro y la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las latitudes del Sol del mediodía en 2 lugares separados por una distancia entre norte y sur conocida. Eratóstenes sabía que, cuando en la ciudad egipcia de Siene, el Sol llegaba al punto más alto en el mediodía, se encontraba en la vertical del observador y observó que, en Alejandría, ciudad situada a la mayor latitud, el Sol formaba un ángulo aproximadamente de 70 grados, con la vertical cuando se encontraba en su punto más alto. Valiéndose de la distancia entre Siene y Alejandría, estimó que la circunferencia de la Tierra superaba 70 veces tal longitud y se dedujo fácilmente su medida mediante una cualificada ecuación, con un error de solo 90 kilómetros respecto a las estimaciones actuales. Si se rehace el cálculo de Eratóstenes con la distancia y la medida angular exacta desde Alejandría hasta el lugar geográfico situado justo en la intersección del meridiano que pasa por Alejandría con el paralelo del trópico de Cáncer, se obtiene un valor de 40.000 kilómetros para la circunferencia terrestre. Esto representa solamente 66 kilómetros o un 0,16% de error de la circunferencia real de la Tierra medida por satélites avanzados, que es de 40.000 kilómetros. Lo que demuestra la validez de su razonamiento. Esta ligera diferencia se debe a que la distancia entre Alejandría y la línea del trópico de Cáncer es de 1/46 parte de la circunferencia, pero la Tierra no es una esfera perfecta. El descubrir que la Tierra era una esfera y no un disco plano como afirmaban otros pueblos contemporáneos es sin lugar a dudas uno de los descubrimientos más significativos de la historia de la humanidad, ya que cambia por completo la percepción del mundo que se tenía en ese entonces. Es por esta razón que Eratóstenes lo he puesto en el primer puesto de esta lista. Bueno, hasta aquí ha terminado el video sobre los 6 filósofos que hicieron más que solo pensar y razonar, y dieron grandes aportes a la ciencia, más que nada en el área de matemáticas. ¿Qué otros filósofos antiguos crees que dieron aportes a la ciencia? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram, donde hago contenido similar, y nos vemos en el próximo video. Chao.